la ineptitud del gobierno, pero esto lo que hace es volver al gobierno yo no utilizo adjetivos calificativos de ineptitud. Lo que estoy mostrando es una realidad. El gobierno no tiene las mayorías políticas, ni en el Congreso, ni Héctor, como lo decía Felipe, pensando en función de mayoría. Este fenómeno no se puede pensar en función de mayorías políticas, porque ese análisis institucional que todos hacemos, porque uno supondría que la vía es la vía legal e institucional, pues nos diría, si no ha tramitado leyes ordinarias, pues no puede tramitar una ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es que el presidente ya nos está diciendo que no va por la vía de la legalidad, sino que está buscando otras vías. Él cree equivocadamente que no es la vía de la legalidad, sino la de la legitimidad, porque en el 91 efectivamente había una legitimidad para convocar a una asamblea constituyente. La séptima papeleta no fue otra cosa que un mecanismo espurio, pero había tal legitimidad en torno a ese movimiento estudiantil, en torno a lo que se pretendía cambiar, que unió al país en torno a esa decisión y se le dio legalidad después, que fue lo que hizo la Corte Suprema en su sala constitucional. Pero yo tampoco veo esa legitimidad, y yo lo que veo, Néstor, es que si el presidente insiste en esto, que parece que va a hacerlo, lo que quiere decir es que acabó con su gobierno, comenzó la campaña del 26, porque cualquier señal de cambiar la Constitución, nadie le va a creer el cuento que son 6 puntos, porque la Constitución ya dice todo eso que él dice, que lo que quiere cambiar ya lo dice la Constitución, que es una Constitución progresista. Tengo en la línea porque quiero hacer, ustedes tienen razón, seguramente va a ser difícil, seguramente es imposible jurídicamente, pero el presidente tiene otra manera de verlo. Yo quiero entender cómo lo está viendo el pacto histórico. El doctor Alfredo Mondragón es un parlamentario representante a la Cámara de este sector político del pacto histórico. Doctor Mondragón, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Mondragón, veo que usted está apoyando la idea del presidente Petro de una asamblea constituyente, ¿verdad? Yo estoy apoyando la iniciativa del presidente de abrir este debate público, que no se quede solamente en algunos medios de comunicación o sectores muy especializados y respetables, por supuesto, del derecho constitucional, sino que se vuelva un debate público de la ciudadanía, que la señora ama de casa, que el estudiante universitario, que el que ha perdido los derechos laborales, que el que hoy no tiene derecho fundamental a la salud, que el que no tiene derechos pensionales, pues pueda debatir el rumbo del país. En eso estoy de acuerdo con el presidente Petro, que se abra un gran diálogo y una gran deliberación nacional. Doctor Mondragón, usted antes del viernes del discurso del presidente en el Valle del Cauca, en Cali, en Puerto Rellena, antes de eso, ustedes como bancada del Pacto Histórico, ¿habían hablado con el presidente de la posibilidad de una constituyente o a usted lo sorprendió la idea, la propuesta del presidente? Sí, yo debo reconocer que me sorprendió. La verdad es que en ningún momento hemos hablado de ese tema con el presidente. Creo que es una propuesta que desafía no solamente a las distintas fuerzas que hacemos parte del pacto histórico, sino al país, porque definitivamente el presidente Petro dijeron que era un autoritario, pero cuando hace las cosas por la vía de iniciativa legislativa, es decir, que sea el Congreso y no él, pues entonces definitivamente dicen que en lugar de hacerlo es directamente por decreto, pero si hubiera hecho transformaciones por decreto diría que es un autoritario porque no pasa es por el Congreso. Y ahora el Congreso no quiere o pone todos los obstáculos para tratar de hacer modificaciones que garanticen derechos, y lo hace precisamente en un espacio muy simbólico, que es Puerto Resistencia. Sí, y usted lo sabe bien porque usted es de allá, ¿no? Usted es bayuno. Sí, yo soy de allá, yo soy caleño, yo estuve en el estallido social, a mí me detuvieron ilegalmente la policía en su momento por orden de Duque, de hacer una asistencia militar, padecí toda la arremetida de la fuerza pública, que en lugar de atender el clamor de la ciudadanía, lo que hicieron fue mandarle bombas, lacrimógenos, disparos, asistencia militar. Doctor Mondragón, si le parece, pues la entrevista, no quiero devolverme 3 años, sino la entrevista quisiera centrarla en el tema de cómo sería el escenario de una constituyente. ¿Usted sabe, le pregunto, que convocar a una asamblea constituyente significa disolver el Congreso? No, no necesariamente. Recuerden que en el artículo 377 de la Constitución dan la posibilidad, y lo que dicen es que por vía de ley, de mayoría de las dos cámaras,
no necesariamente es posible que hayan habido en otra experiencia en otros países esa posibilidad, pero no necesariamente. Se lo admito que en Chile no disolvieron el Congreso. En Colombia, en el año 91 sí se disolvió el Congreso para una asamblea constituyente, claro, pues porque eran poderes paralelos. Pero quiero preguntarle, doctor Pero Mondragón. recuerda que de todas maneras fue su generis lo del 91, porque de hecho no está reglamentado, y como lo acaba de decir la otra persona que estaban entrevistando, pues efectivamente fue una iniciativa ciudadana que después se fue legitimando políticamente, es decir, tuvo una legitimidad, como dijo él, y después se fue configurando como una legalidad. Pero no necesariamente tiene que llegar a disolver el Congreso de la República. Yo no sé si lo que está pasando, y me parece que hará parte del debate, si lo de hoy es comparable al movimiento de la séptima papeleta. Doctor Mondragón, quiero preguntarle simplemente, ¿qué tal que aquí la vía, el camino de una asamblea constituyente le abra paso a que se disuelva el Congreso y que se termine también y que se baraje de nuevo y que se le acabe la presidencia al presidente Gustavo Petro? En caso de que aquí decidamos barajar y repartir de nuevo totalmente. Pues mira, yo creo que cuando tenemos situaciones, estos nudos institucionales y estas tomas de poderes tradicionales tan fuertes en las instituciones, pues el pueblo y quienes dirigen pueden tomar decisiones que son desafiantes para el país. Todo el país vio cómo la Fiscalía terminó cooptada por poderes vinculados, al parecer, con mafias, con narcotráfico, y va a ser muy difícil seguramente para la fiscal, aunque esperemos que lo pueda hacer, que pueda enfrentar todas esas mafias enquistadas al interior de la Fiscalía. Recuerden ustedes, porque es que no hay otra manera de hacer estos planteamientos sino recordando, porque si no tenemos memoria, pues no dejamos de ser naciones. Pero recuerden ustedes que hubo unas denuncias muy graves de que expresidentes o exgobiernos interviniendo ilegalmente o escuchando las conversaciones de magistrados. Recuerden ustedes también que hablaron de carteles de la toga, de cooptación de espacios de poder institucional en cortes. Entonces, hay una realidad que ha acumulado el país, que yo lo que creo es que lo lleva a desafíos, doctor Mondragón, muy grandes. Suponiendo que la Fiscalía, que yo no lo creo, pero digamos en aras de la discusión, suponiendo que la Fiscalía es un gran nido de corrupción, ¿usted cree que una constituyente acaba la corrupción en la Fiscalía, o acaba la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, o acaba la contratación con el señor, ¿cómo se llama?, Euclides Torres, al que le están dando tantos contratos en este gobierno? Yo no creo necesariamente que haya una norma que erradique la corrupción. Cuando tengamos corruptos dispuestos a dañar las instituciones, se hay. Pero recuerden que también tenemos mamás de expresidentes que al parecer terminaban vinculados a la dotación de espacios de la SAE, por ejemplo. Hijos, y también tenemos hijos de presidentes, ¿no? Que recibieron plata de mafiosos. Claro, imagínense ustedes, hijos de expresidentes que aprovechaban zonas francas para llenarse de billetes, vinculados al parecer con sectores de narcotráfico. Entonces, claro, aquí hay de todo eso, usted tiene razón. Aquí tenemos familiares de expresidentes que al parecer aprovechaban para quedarse con propiedades de la SAE, la mamá creo que de Duque, ¿ya? Aquí tenemos medios de comunicación que tienen vínculos con clanes políticos en sectores. Aquí tenemos todo tipo de dificultades. Lo que yo sí creo que hay que decirle al país es que definitivamente cuando hay situaciones institucionales cooptadas por poderes de tantos privilegios que no quieren soltar, pues evidentemente se vuelve casi que un nudo para que el pueblo pueda materializar sus aspiraciones legítimas. Pero es que el pueblo eligió al Congreso y lo eligió a usted, por ejemplo, y eligió a los congresistas. Sí. Usted es uno de esos poderes, hoy en día usted es uno de esos privilegiados, ¿no, y entonces le pregunto en gracia de discusión, doctor Mondragón. ¿Le puedo decir que sí? Sí, pues claro. Claro, usted tiene un privilegio, claro. pero más allá de eso, doctor Mondragón, ¿no resulta siendo autoritario el hecho de que se busque sacar adelante un cambio de la Constitución porque no son favorables las mayorías, porque no logra el gobierno las mayorías para sacar adelante sus reformas? No, mira que no es una cuestión autoritaria, porque antes lo que estamos planteando, primero, el presidente Petro ha manifestado cuando hay tanto descontento popular de que no puedan avanzar institucionalmente medidas que le garanticen derecho a la población. En algún momento las opciones violentas
han albergado un lugar, digamos, en la sociedad colombiana, y creo que el gran avance es que el presidente Petro es un llamado a que nadie se puede dejar seducir por acciones violentas, que tienen que ser institucionales. Pero las acciones institucionales también están amarradas por poderes de privilegio que las tienen cooptadas. Entonces se vuelve un nudo. ¿Qué es lo que plantea el presidente? Busquemos medidas institucionales que permitan avanzar en ese sentido. ¿Y cuál es el avance? La profundización de la democracia. Yo creo en ese concepto de profundización de la democracia, de entender un poco que la democracia liberal representativa cada vez tiene una especie de agotamiento para la sociedad colombiana y que es necesario avanzar sin desconocer que hay elementos de la democracia representativa de la cual yo gozo, soy representante a la Cámara, pero creemos que la democracia participativa cada vez se busca un lugar en la sociedad colombiana que, aunque trató de dársela la Constitución del 91, pues efectivamente ha tenido muchos obstáculos para que se pueda desarrollar. Y yo les quiero recordar algo porque creo que va a ser parte del debate que abrió el presidente Petro. Sí, señor. Recuerden ustedes que cuando la ciudadanía salió a las calles en el estallido social no fue una decisión como inesperada. Veníamos de luchas muy importantes, más de 10 años, donde los estudiantes marcharon porque iban a hacer una reforma a la Ley 30 inconveniente para la sociedad. Marcharon los campesinos y los productores agrícolas, empresarios del sector agrícola, porque las TLC le terminaba deteriorando. ¿Cómo le respondieron? Básicamente con mentiras, con asistencia militar, sacándole los ojos, apresando a la población. Recuerden ustedes a los médicos que hicieron el movimiento de batas blancas reclamando una ley estatutaria y la lograron, pero cada vez desconociendo. Así que hay unos antecedentes y recuerden ustedes, para simplemente esto, permítanme. Recuerden ustedes en el estallido social, después de que la gente tumbó la reforma tributaria de Carrasquilla y la reforma del ministro de Salud de Vargas Lleras, de Fernando Ruiz, que quería básicamente era entregarle más plata a la GPS simplemente como una especie de barril sin fondo, y la gente lo tumbó en las calles. Recuerde que la gente estaba pidiendo constituyente. Varios de nosotros estábamos en desacuerdo. No, la gente no estaba, pidiendo constituyente. Yo estaba más bien distante de eso. La gente no estaba pidiendo constituyente. Es un debate nacional muy importante al país. Doctor Mondragón, eso deberíamos celebrarlo. Le hago una pregunta final con la esperanza de que sea una respuesta, si me lo permite, muy respetuosamente, muy breve. El presidente Petro dijo todo esto, y esta es la conexión con el estallido social, anuncia el tema de la constituyente desde Puerto Rellena. Y el presidente Petro se declara en ese discurso que él era miembro de primera línea. Ya con eso, pues digamos, eso ya es poner las cartas sobre la mesa. Usted, que fue un defensor también, ¿usted también era de primera línea? Fíjese que es que la primera línea fue un sentimiento general, que entenderlo, no fue una organización, fue un sentimiento que de hecho fue más bien copiado de Chile. No era un sentimiento, primera línea era un grupo de delincuentes, doctor Mondragón. No. Recuerde que la población creía que los medios de comunicación y principalmente los comerciales eran básicamente una manipulación del pueblo colombiano. La gente no, esa no es la gente. La gente es una figura abstracta. Unas personas que salieron a protestar, eso no es la gente, doctor Mondragón. Pero venga, no se conteste usted mismo, doctor Néstor. Usted me ha preguntado, permítame contestar. No, es que usted utiliza el concepto de gente para decirme, para hacer creer que hay un concepto de la gente. La gente creía que... No, unas personas en Colombia creen eso. Yo no intento convencerlo a usted porque yo sé en qué lugar está usted. Usted tiene ya su decisión definida, ya, pero como usted es periodista y me pregunta, pues no me conteste usted, permítame, yo respondo. Entonces yo le quiero decir, así como algunos manipularon diciendo que el estallido social era una obra de Petro y que lo había creado, y no recuerdan los estudios incluso del que fue director de universidades en España, que ha estudiado varios estallidos sociales, dicen que es una expresión de indignación popular muy diversa. Recuerden ustedes que en el estallido social había un 74% de postura en contra del gobierno, del uribismo y todos estos sectores, que no son necesariamente trasladó todo a votar por Petro. Algunos votaron incluso por Rodolfo Hernández porque le parecía que él representaba la anticorrupción, o a Fajardo en una proporción menor. Pero lo concreto es que el país, que se vio reflejado en las calles y respaldaba el paro, algunos asumieron el tema de la primera línea como una expresión legítima frente al acoso y la persecución y la brutalidad policial. Yo creo que equivocaron algunos pelados en haberle copiado o haberle comprado ese discurso de asistencia militar y enfrentar violentamente al Estado, porque un Estado represivo, pero yo creo que lo que se convirtió fue en una especie de sentimiento de rechazo para que un Estado, las instituciones de un Estado, cuando el pueblo le reclamaba era que hubiera reformas tributarias progresivas, no regresivas,
hubiera reforma a la salud para darle derecho a la población, no a los que siempre han manejado los recursos, dar garantías laborales, le respondieron era con la represión policial, y algunos establecieron que la forma de primera línea era una forma legítima. ¿Cuál es la situación? Que hubo un grupo, pues yo creo que es minoritario dentro del país, que decidió asumir esos riesgos tan brutales y les costó la vida a decenas de jóvenes. Pero creo que en general el sentimiento de la población es que era una primera línea para las transformaciones, y no se olviden de una cosa, porque eso no lo podemos nosotros ocultar. Recuerden que la población en esa época estaba diciendo que si definitivamente no era posible que las instituciones del Estado le respondieran al pueblo, la gente empezó a hablar de la necesidad de transformar la Constitución y las instituciones. Y recuerden que no son solamente el Congreso o la Presidencia. Planteaban un disgusto muy grande con ustedes, los medios de comunicación, por la manipulación que hacen de la información, o incluso con los sindicatos que, aunque convocaban, no era la representación de la mayoría. Fíjense ustedes, no era solamente los medios o la presidencia, incluso organizaciones que han sido parte del movimiento social también recibían rechazo de la gente. Yo creo que es un buen momento para la deliberación nacional, y creo que no nos deberíamos esconder a eso. Creo que la opinión popular no es un cuento, como alguien lo decía ahorita. La participación de la gente no es un cuento, es el deber ser de esta Constitución y de todas las sociedades democráticas. Así que abrir el debate de la ciudadanía yo creo que le sirve a la democracia en Colombia. Doctor Mondragón, le agradezco estos minutos, le deseo feliz día. A ustedes muchas gracias. Muy amable. Es Alfredo Mondragón, bayuno del grupo de estallido social de hace 3 años, hablando de la primera línea. Bueno, sí, pero ahora si ve cómo son, es que ellos todo es la negación, ¿no? Entonces se mete con la mamá, cobardemente, con la mamá del presidente Duque, que por supuesto no tuvo nada que ver con bienes de las AES, se mete con los hijos del expresidente Uribe, a quienes han investigado como nadie, pero se le olvida que el hijo del actual presidente confesó ser un delincuente. Esa es la canallada de esta gente, Néstor. Felipe, ¿no? Y así no va a haber manera de que haya ni asamblea constitucional, ni constituyente, ni nada, porque es que ellos no oyen, Felipe, ellos no están oyendo el descontento popular. Como usted se da cuenta, la Constitución del 91, que a mí es lo que más me impresiona. Y a ellos les molesta. La Constitución del 91, Felipe, fue para unirnos, ¿se acuerda? Pero correcto, claro, Néstor, porque el país estaba muy dividido, y si usted piensa, porque se necesitaban instrumentos constitucionales más modernos, más progresistas. Todo lo que pasó, como lo acaba de decir Luis Ernesto, pero no, es que es la canallada por delante, ¿no? Esta Constitución, a diferencia de lo que pasó hace 30 y pico de años, este proceso en el que nos mete el presidente Petro, esto es para dividirnos. Es que a él le molestan los controles. Pero no hay que dejarse distraer. Le molesta la Constitución, le molesta la Contraloría, le molesta la Procuraduría, le molestan los medios, le molesta todo. Escucho hipótesis sobre la propuesta de una nueva constitución de una asamblea constituyente del presidente. Néstor, lo primero es que yo sí creo que el presidente se contradiga de lo que ha dicho 7 veces antes, sí es muy grave, porque eso le da, primero, la dimensión de lo que vale la palabra del señor presidente. Y es que un día dice una cosa y otro día dice otra. Eso no es poca cosa, eso no es cosmético. Lo segundo es que no puede ser que cuando la democracia los mecanismos que existen en la democracia colombiana, que tiene una tradición larga, no le den gusto a lo que él quiere imponer, entonces la democracia no funciona. O sea, cuando en las rondas del Congreso, en los debates del Congreso, en las votaciones, no hay una aprobación a lo que él propone, entonces no funciona. No es que no funcione, es que lo derrotaron. Y tercero, ese uso del pueblo, entre comillas, para decir también nuevamente sus pensamientos, o sea, el pueblo es él, me parece una manipulación. Es que el pueblo también eligió a los congresistas, los va a ignorar. El presidente María Consuelo, usted tiene razón, porque dice, uno de los motivos para llamar a una asamblea constituyente es nos quieren tumbar las leyes, nos quieren tumbar los decretos, nos quieren tumbar las propuestas, quieren tumbar al gobierno.
Este es el caballito de batalla. Pero es cuando lo derrotan. Entonces, si hay un cónsul mal nombrado, entonces él usa ese argumento, me dejaron sin funcionarios. ¿Por qué no nombra a los diplomáticos, que son los que debería haber nombrado? Pero entonces nombra personas que no cumplen requisitos y usa ese argumento para decir que lo quieren tumbar. No, señor presidente, lo que pasa es que en Colombia hay unas normas y hay que respetarlas y ajustarse a esas normas. A él le molestan las normas. Escucho Néstor, teorías, Aurelio, señor. Sí, Néstor, yo no me voy a poner a hacer las cuentas de si es viable o es inviable, ni voy a hacer, digamos, el debate jurídico, pero me voy a parar al otro lado, me voy a parar en donde está lo que llama Petro cada rato el pueblo, el poder popular. Sí. Este es el más grande engaño que se le ha hecho a ese pueblo. No solamente con el enunciado del viernes, sino además con el mecanismo que describe en la entrevista del Tiempo y que sustentan hoy sus corifeos. O sea, esto es reunir unos cabildos abiertos en Chiriguaná, Cesar, y entonces la gente va y entonces eso aprueban allá una cosa de los 6 puntos que Petro esboza y eso se vuelve norma en dónde o qué. Mire, estamos frente al más grande demagogo que se ha concebido en mucho tiempo en este país. Y como demagogo y como especial demagogo es de lo más dañino que hay para el pueblo. Esto es un engaño para mantenerlo enredado, para mantenerlo confundido y para mantenerlo enganchado detrás de un presidente que ha venido fracasando. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, de los 15.000 indígenas respetables todos que había allí, ¿cuántos se habían reído las reformas? ¿Cuántos conocen las reformas que el presidente dice que son tan buenas? Y le hago permítame hacerle una observación. Usted sí sabe que para que un indígena reciba el bono solidario de la reforma a la pensional, tiene que cumplir 65 años, ¿no? Según propone. Sí. ¿Usted sabe cuánto es la expectativa de vida de los indígenas en Colombia? ¿Cuánto? 66 años. Sí. Bueno. Hombre, esto es una estafa política, la más grande estafa política del siglo XXI. Pero no es la estafa a los legos, no es la estafa a los juristas, no es la estafa a los entendidos, es la estafa al pueblo raso que Petro le está montando. Anótemela ahí, el más grande estafador político del siglo XXI. Para el pueblo se llama Gustavo Petro. Escucho comentarios, también voces a favor, voces en contra. 7 de la mañana, 22 minutos. El doctor Andrés Calle es el presidente de la Cámara de Representantes en Colombia. Doctor Calle, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para ti y para toda la audiencia. Usted es de línea conservador petrista, ¿verdad? Liberal petrista, perdón. Yo soy liberal socialdemócrata. Liberal petrista. Doctor Calle, ¿a usted le gusta la idea del presidente Petro sobre la Asamblea Constituyente? Mira, Néstor, yo creo profundamente en el diálogo nacional. Yo creo que este país es capaz de llegar a consensos en el actual modelo institucional. Ese modelo que defendimos y que hemos defendido en la Constitución del 91. El que defiende el presidente Gustavo Petro en los mecanismos que consagra la misma Constitución y la ley. ¿Y eso quiere decir, usted apoya o no la idea de una constituyente, doctor Calle? Pues yo creo que nuestras instituciones son fuertes y son independientes y pueden llevar a cabo el trámite y conceder al pueblo lo que quiere, concederlo sin obstáculos, como lo hemos visto en los últimos días. Yo creo que la institución del Congreso de la República es capaz de llevar a cabo los debates que el pueblo espera. No podemos ser de oídos sordos. Y en este momento, pues sin duda tenemos un gobierno de corte popular que se eligió con unas políticas públicas de reformar la salud, de reformar las pensiones, de reformar el trabajo, de hacer una reforma agraria. Y eso tiene que darse la discusión dentro de la institución Congreso de la República. Sí, doctor Calle, yo quiero ser claro porque usted un pedacito me dice que sí y otro pedacito me dice que no. Quisiera preguntarle a usted como presidente de la Cámara de Representantes, ¿usted tiene planeado, escuchó lo que escuchamos todos del presidente alrededor de una constituyente? ¿Usted agendaría en el trámite de la Cámara de Representantes el debate sobre una constituyente? Bueno, es un mecanismo que consagra la Constitución, pero sin duda es un mecanismo que requiere una cantidad de trámites y de acuerdos nacionales. No es solamente la voluntad del presidente, requiere un trámite dentro del Congreso de la República y requiere llevarse a un trámite al interior de la Corte Constitucional, pero también luego el voto popular. Es imposible, y lo vimos cuando leemos la historia de la Constitución del 91, cómo requirió 2 gobiernos
cómo requirió la voluntad del pueblo, la séptima papeleta, el apoyo también de la Corte Constitucional para lograr ese mecanismo. Está consagrado en la ley, está consagrado en la Constitución y pues es válido hablar de él, ponerlo en el debate público. No quiere decir ello que pueda realizarse solamente por la voluntad del presidente de la República. Sí, pero si lo entiendo, si le estoy entendiendo bien, doctor Calle, usted no está de acuerdo con el presidente en el tema de los cabildos populares y estas cosas. Usted lo que le está diciendo, y corríjame si estoy equivocado, es siga los caminos institucionales. Sí. Pues yo creo que es muy válido que el presidente se conecte con el pueblo. El presidente es de origen popular, no puede perder esa conexión con el pueblo, no puede quedarse en el Palacio de Nariño. Tiene que salir a buscar la voluntad popular, y más en medio de esta coyuntura, porque no hay la menor duda de que se ha querido construir una narrativa que nos lleve a construir el imaginario de una guerra civil. Eso no puede permitirse, y el presidente tiene que acudir a su pueblo, a ese que lo llevó a ser el presidente de Colombia. ¿Y qué quiere decir que el presidente tenga que acudir al pueblo para evitar una guerra civil, doctor Calle? ¿A qué se refiere? No para evitarla, para contrarrestar esa narrativa que se ha querido construir de una posible guerra civil, que no existe. ¿Quién ha hablado en medio de guerra civil, la fortaleza institucional? ¿Quién ha hablado de guerra civil fuera del padre Chucho, que me parece que es una tontería del padre Chucho? Varios sectores de la derecha lo han mencionado. Pues recuerdo, por ejemplo, al ex vicepresidente Santos, ha mencionado la posibilidad de una guerra civil, y han querido construir esa narrativa cuando el presidente siempre ha acudido a los mecanismos pero la asamblea, la idea de una pero que lo diga Santos o que lo diga el padre Chucho no lo hace menos tontería. La idea de una asamblea constituyente, ¿qué tiene que ver con lo que digan unos locos en la calle de guerra civil? Pues tiene todo que ver. Tiene todo que ver el acudir el presidente de la República a la voluntad del pueblo, acudir precisamente a quienes lo llevaron a la presidencia. Esa es la naturaleza también de la voluntad popular y la conexión que debe permanecer entre un presidente es que voluntad popular con su pueblo. Doctor Calle, usted es muy joven, pero le recuerdo que aquí todos los presidentes de Colombia en la historia republicana, 200 años más de historia, todos han sido elegidos por voluntad popular, incluyendo a Petro, pero todos los que antecedieron a Petro, todos tienen un origen popular, o cuál no, salvo Rojas Pinilla. De acuerdo, es por la eso digo, para que desmontemos la otra cosa de que es el presidente Petro el único que tiene arraigo u origen popular. No he mencionado que no exista voluntad popular en la elección de los otros presidentes de la República. Por supuesto, cuando el pueblo de manera espontánea llega a las urnas, elige unas ideas, unas propuestas, unas políticas públicas. En el caso del presidente Gustavo Petro, cuando se elige, cuando el pueblo acudió a las urnas, decidió que el país debía ir a la construcción de un modelo con justicia social y con paz, y esa justicia social pasa por la reforma a la salud, pasa por la reforma laboral, y el pueblo no puede perderse y abstraerse de esa discusión, debe permanecer en ella. Todo eso está, departamento de pueblo, yo le compro todo lo que usted diga del pueblo, yo no sé qué quiere decir pueblo, pero está bien. Pero lo que quiero saber, doctor Calle, si me permite, para concretar esta entrevista es, ¿usted cree que hay que hacer asamblea constituyente, pero convocada a través de los mecanismos establecidos por la actual Constitución, si le he entendido bien esta entrevista? No, yo creo que el consenso es posible en el actual modelo institucional. Sí, eso quiere hablar decir de vía una Congreso y con Corte Constitucional. Es un mecanismo constitucional. No quiere decir que se lleve a cabo. Quiere decir que requiere una cantidad de elementos de trámite consagrados en la Constitución. No es quebrantar el modelo constitucional hablar de una asamblea constituyente. Pero doctor Calle, no sé si tuvo la oportunidad de leer la entrevista del presidente Gustavo Petro hoy en El Tiempo, cuando le pregunta a Andrés Mompotes... ¿La leyó, doctor Calle? No he leído la entrevista. Sí. Me da la impresión porque es que el presidente Ricardo habla de una constituyente convocada de manera diferente. Ahí voy a esta pregunta, porque el presidente le pregunta a Andrés Mompotes, director del Tiempo, ¿cómo piensa sacar adelante la constituyente? Si tiene que haber una ley de referendo y tiene unos pasos legales que no pareciera que se cumplieran tan fácilmente. Y el presidente le dice esto: hay varios caminos. Yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente.
no es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo. El momento constituyente siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado. ¿Qué opinión tiene frente a lo que plantea el presidente? Bueno, yo lo que creo es que nuestro actual modelo institucional es capaz de encauzar cualquier revolución. Nosotros tenemos unas instituciones fuertes, capaces, y que por supuesto van a salir a defender la Constitución, que consagra unos mecanismos. Yo creo profundamente en el presidente, creo en el modelo que le propuso al país, que ese modelo va acorde a nuestra Constitución y que esa Constitución que él ha jurado defender y que nosotros defenderemos a su lado. Yo creo que nosotros somos capaces de llegar a consensos y abrir el diálogo nacional. Esa es mi posición como presidente de la Cámara, la que he defendido, que en democracia se den los debates que corresponden. Doctor Calle, gracias, feliz día. A ti muchas gracias, Néstor. Le sugiero que lea la entrevista de hoy en el periódico El Tiempo, porque me parece que usted está de acuerdo en el fondo con el presidente, pero el presidente está viendo un camino diferente. Son las 7:31 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Discusión alrededor de la propuesta Petro de una asamblea constituyente. El propio presidente está aclarando que su constituyente, dice él, no es para reelegirse ni para salvar sus reformas sociales, las que no han logrado pasar en el Congreso. Dice él que lo que quiere es examinar qué de la Constitución, la del 91 de hace 33 años, no se ha desarrollado en temas sociales y de reforma agraria, y mete un larguísimo listado de los temas que él quisiera resolver, reformar a través de cambios constitucionales. Aunque el presidente Petro dice que no quiere volver a ser presidente ni que quiere extender el periodo, dice enseguida que sí hay que adecuar en la Constitución para que coincidan los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente, y que el problema no es la Constitución actual, sino que no se ha aplicado. Ojalá hoy tengas un momento de soledad, de interioridad, para encontrarte contigo, para revisar cómo va tu vida, para entender qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres hacer. Ojalá sea un momento de oración, un momento espiritual, para dar gracias, para confiar en ti y para creer en el poder espiritual, en el poder de Dios, dependiendo cuál sea tu experiencia. Siempre eres libre para tener una experiencia, una práctica espiritual que te llene de fuerza y de ganas para seguir adelante. Eso es lo que hacemos en el oracional El Man está vivo. ¡Ánimo! Tú sabes. Vladimir Putin, que seguirá en el poder en Rusia, envalentonado hasta el año 2030. Logró un poder omnímodo, 87% de los votos, un mandato nuevamente de 6 años, que es lo que pasa cuando comienzan a hacerse reelegir una y otra vez. Cerrar los ojos y confiar en que aquí hay instituciones. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Se le acaba la plata al gobierno y a partir de octubre podrían empezar los problemas financieros para Gustavo Petro. Declaración ni más ni menos que del encargado
de manejar el dinero. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, quien prendió las alarmas este fin de semana ante el menor recaudo tributario este año por cuenta de una suma de 5 astros en contra que vienen socavando la caja del gobierno. 1. Las cuentas alegres de la DIAN por 10 billones de pesos producto de litigios que son inciertos. 2. La reforma tributaria que se le viene cayendo a pedazos en la Corte Constitucional con golpes tan duros como el de la no deducibilidad de las regalías de la base gravable de impuesto de renta que pagan empresas mineras y petroleras. 3. Las reformas sociales como la pensional o la de salud que aumentan la presión sobre las finanzas públicas. 4. Un crecimiento económico muy flojo, que el año pasado logró esquivar la recesión con un dato de 0.6%, pero que este año arrancó también bastante flojo. Y 5, pero no menos importante, en materia de ingresos para el gobierno, pues el golpe que produce sobre la inversión anuncios que generan gran incertidumbre, como este de una nueva constituyente, la renegociación de las vigencias futuras para la financiación de obras de infraestructura o posibles cambios en la regulación de los servicios públicos domiciliarios. 7:36, hablamos de deportes, hablamos de Selección Colombia, porque están llegando 1-1 jugadores a concentración a esta hora en Londres, en territorio británico. Ya son 18 los jugadores que se han integrado dentro de los convocados por el técnico Néstor Lorenzo. Atentos, temprano Jürgen Klopp, temprano en territorio británico, el técnico de Liverpool ha dicho que Lucho Díaz salió de la cancha porque tuvo una molestia en la ingle, que eso ponía un interrogante sobre el tema Selección Colombia. Lo cierto es que al interior de la selección indican que todo está en orden y que Lucho es esperado en las próximas horas. Para ser más precisos, sobre el mediodía de Colombia debe estar presentándose el Guajiro a la concentración del equipo nacional, que ya ha perdido a 3 cartas, primero Jerry Mina, luego Cristian Borja y el jugador Ian Poveda. Claro, a esos 3 se les ha encontrado relevo, con Cabal, el del Hellas Verona, con Gabriel Fuentes, el lateral del Junior de Barranquilla, y Gustavo Puerta, el mediocampista colombiano al servicio el Bayer Leverkusen. Los últimos en arribar justo fueron en los últimos minutos Puerta de territorio alemán, Juanfer Quintero después de su golazo con Racing proveniente de Argentina, y de Brasil el arribo de Richard Ríos, el del Palmeiras, y también de John Arias, jugador del Fluminense. Recordemos que este viernes Colombia enfrentará a España en Londres en el primero de los 2 juegos que tendrá esta gira por Europa. Será 3:30 de la tarde, juego que estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Hablamos del fútbol en Colombia porque el panorama tiene de todo un poco. Primero, una nueva derrota del Cali, 1-0 como local, a manos de Patriotas. El gol de Alarcón desató primero una invasión de hinchas en la cancha. Se vendrá otra dura sanción para el estadio de Palma Seca, reclamos inconcebibles con esa manera de actuar lanzándose al terreno de juego por parte de seguidores azucareros. Además, el fin de la era Jaime de la Pava. En medio de algunos gritos y ofensas, de la Pava anunció lo que era un hecho y un pacto. Había dicho a los directivos del Cali que si perdía frente a Patriotas se iba. Bueno, perdió frente a Patriotas. Finalizó el tema de la Pava con el conjunto caleño, que además queda al filo del abismo del descenso. El promedio es de 1.07. El equipo que está en zona de descenso directa es Jaguares con 1.05. Así que están ahí en esa puja intensa por ese farolito que nadie quiere portar. El otro equipo del Valle no es que viva mejores días. Empató 0-0 con Fortaleza en Bogotá. Un América sin ideas, sin juego, sin profundidad, sin gol. No le encuentra la vuelta a César Farías, que ya hace rato el técnico venezolano está al mando de la Mechita. Y el otro grande del fútbol colombiano es Millonarios. Igualó 1-1 con Envigado. Luis Díaz, pero no el Guajiro. Este es de apartado, marcó para el conjunto naranja. Macalister Silva fue el encargado, el capitán, de igualar en el 1-1. Ya son 6 partidos sin ganar para los azules, 5 derrotas y este empate en casa del Envigado. Un panorama no muy distinto vive Nacional, que volvió a perder frente a Boyacá Chico 2-1 en Tunja. Cruz y Plazas marcaron para el equipo boyacense. Fue gol en contra, autogol de Arango. El Nacional está profundo, hundido en la parte baja
baja de la tabla en Colombia. La otra cara la vive en Santa Fe, que con un llenazo, un espectacular acompañamiento de hinchas cardenales, igualó 1-1 frente al Tolima. Rodallega y Guzmán, los autores de los goles. Sí, lamentable lo del episodio de las agresiones en la tribuna entre hinchas de Tolima y Santa Fe. Pereira, que es superlíder, le ganó 2-1 a Águilas Doradas, y el Bucaramanga, que no afloja, goleó 4-0 a la Equidad. Y Dairo, que ahora sí es el rey del gol, 225 tantos en la victoria 2-1 frente al Medellín. Para cerrar, Pereira líder, 26 puntos, Tolima es segundo con 23, los mismos de Santa Fe y la Equidad, que son tercero y cuarto. Quinto Junior con 21, sexto Once Caldas con 21, séptimo Bucaramanga con 20 y octavo Jaguares con 16. Esos son los 8 hoy que conversan con las finales en Colombia. 7:40, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno nacional suspendió el cese al fuego pactado con las disidencias de las FARC en 3 departamentos luego de que esta guerrilla atacara a indígenas en el Cauca. El mandatario Gustavo Petro aseguró que aprovecharon la tregua para fortalecerse. En 3 días se reactivan las operaciones militares en la zona. Oti Patiño es el alto comisionado de paz. Evaluar, algunos de los términos, como por ejemplo cese al fuego nacional. De alguna manera tiene que ser cese al fuego nacionales, pero también con implicaciones territoriales. La gobernadora del Valle del Cauca y el gobernador de Nariño adelantarán un consejo extraordinario de seguridad. Es con las comunidades, porque tenemos que hablar con las mesas campesinas, ellos qué están sintiendo, qué están pensando, qué está pasando allá arriba. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Lo que me presto es hacer un consejo de seguridad departamental que me permita evaluar la situación del decreto que ha expedido el señor presidente. Discusión alrededor de la propuesta Petro de una asamblea constituyente. El propio presidente está aclarando que su constituyente, dice él, no es para reelegirse ni para salvar sus reformas sociales, las que no han logrado pasar en el Congreso. Dice él que lo que quiere es examinar qué de la Constitución, la del 91, de hace 33 años, no se ha desarrollado en temas sociales y de reforma agraria, y mete un larguísimo listado de los temas que él quisiera resolver, reformar a través de cambios constitucionales. Aunque el presidente Petro dice que no quiere volver a ser presidente ni que quiere extender el periodo, dice enseguida que sí hay que adecuar en la Constitución para que coincidan los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente, y que el problema no es la Constitución actual, sino que no se ha aplicado. Si la ley para convocar a una asamblea constituyente llegara a salir adelante en el Congreso, es un escenario hipotético, necesitaría primero que al menos 13.430.600... Democrático al Congreso de Colombia. Y lidera la oposición hoy en nuestro país. Senador Miguel Uribe, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Senador, desde el Centro Democrático, ¿cómo están leyendo el momento político tras la decisión, con el anuncio sorpresivo del presidente Petro alrededor de una constituyente? En primer lugar, Néstor, y escuchando la discusión que usted tenía más temprano con Héctor Riveros, tendría que decir que esta propuesta del presidente no se puede subestimar. Es evidente que si bien el artículo 376 de la Constitución establece un mecanismo para llegar a esa asamblea constituyente y probablemente el presidente no tiene ni las mayorías en el Congreso ni mayorías en la ciudadanía, es importante tener en cuenta que Gustavo Petro no reconoce la institucionalidad, que no actúa dentro del Estado de Derecho y podría incluso presionar a esta constituyente de mecanismos incluso por fuera de la ley, pero más que eso podría justificar, por ejemplo, confrontaciones violentas para llevarla adelante. Me parece que solo intentar esta asamblea constituyente le hace daño al país, genera incertidumbre, aumenta el riesgo de confrontación violenta y de corrupción, pero además no podemos perder de vista cómo nace la propuesta. Nace él reconociendo que hace parte de la primera línea un grupo criminal que incendió este país, que causó muerte y dolor, que generó desempleo y terror, y que además termina siendo una amenaza primero al Congreso, porque dice, si no me aprueban, nos vamos a asamblea constituyente. Pero hoy en el tiempo además dice que la razón de hacerla no es una amenaza, sino que es porque la Constitución no se ha aplicado. Entonces que para aplicarla hay que cambiarla.
no solo se contradice, sino demuestra que al final lo que le interesa no es servirle a los ciudadanos, sino lo que lo moviliza es su ambición personal. Y si vamos además a reconocer su talante autoritario y antidemocrático, lo que esto demuestra es que Gustavo Petro solo reconoce las decisiones que le convienen. ¡Qué paradoja! Atacó la democracia desde la criminalidad, la utilizó para llegar al poder y ahora pretende destruirla. Doctor Uribe, ¿por qué, senador, usted habla de confrontaciones violentas? Porque el mensaje de Puerto Rellena está lleno de mensajes de odio, de resentimiento, de lucha de clases, que lo que hacen es, si se quiere, profundizar unos sentimientos que en Colombia históricamente han generado violencia. Es decir, cuando se le dice a la gente es que allá hay unos privilegiados, allá en Bogotá en el Congreso hay unos privilegiados que no los quieren dejar a ustedes progresar, y es que ustedes no tienen nada porque los empresarios son ricos porque son corruptos, y es que aquí la violencia no es culpa de los grupos criminales, sino de los empresarios, los políticos, los privilegiados, la fuerza pública. Eso genera un clima de efervescencia que termina en violencia en un país que históricamente ha sido violento. Y Gustavo Petro, por lo que estamos viendo en la entrevista del Tiempo, pretende no cumplir la Constitución, sino lo que está diciendo es, en vez de ir a tramitar una ley en el Congreso para cumplir el artículo 376 e iniciar el trámite de la constituyente, voy a ir a instaurar comités locales en todo el país, voy a ir a generar unas movilizaciones ciudadanas para presionar el cambio de la Constitución. Gravísimo. Entonces, Gustavo Petro, de alguna manera, vuelvo, repito, reconociendo que hace parte de la primera línea. Entonces usted me dice, ¿por qué confrontación violenta? Pues porque la primera línea es un grupo violento, casi que le está dando como comandante en jefe de la primera línea una orden: o nos aceptan las reformas o cambiamos la Constitución, y la cambiamos a las buenas o a las malas. Entonces, sin duda, el solo intento puede generar muchos riesgos para el país, pero insisto, y quiero aquí plantear lo siguiente: es que no podemos perder de vista, Gustavo Petro no es un líder democrático, Gustavo Petro es autoritario, y lo que está aquí planteando es prácticamente, cuando a mí no me sirven las decisiones de las instituciones, hay que destruirlas. Sí. Y eso lo que puede ser es llevarnos a un clima de destrucción institucional muy grave. Sí. Diferentes sectores han planteado la posibilidad de que exista un frente político común, más allá de diferencias que pueden ser incluso menores frente a lo que está pasando hoy en el país, para promover un acuerdo nacional, incluso desde sectores sociales, disímiles, distintos, para sacar adelante las reformas que el país necesita y que no han salido adelante, entre otras cosas, por la falta de interlocución del gobierno con el Congreso y por la ausencia de voluntad de ceder y de buscar consensos. ¿Usted ve factible ese escenario de que el Congreso lidere desde los partidos y sectores sociales la iniciativa para que el país tenga y vea la luz con cambios profundos en asuntos que hoy deben cambiarse? A ver, Ricardo, lo primero que yo quisiera plantear es que Colombia necesita cambios, sin duda, mejoras. Hay problemas históricos que no hemos sido capaces de resolver a la velocidad que los colombianos necesitan. Pero lo que es evidente es que resolver esos problemas no implica una Asamblea Nacional Constituyente, y que Gustavo Petro lleva prácticamente 2 años y no ha hecho otra cosa que profundizar esos problemas y crear nuevos. Entonces, toca cambiar, primero toca de alguna manera desenmascarar esa retórica en donde siguen justificando en los problemas históricos todo lo que aquí se hace, cuando ya llevan casi 2 años de gobierno, y en vez de ver una senda de progreso en la solución de esos problemas, lo que vemos es lo contrario: más problemas, más profundos y más graves. Lo segundo, acuerdos políticos hemos tenido la voluntad siempre de hacer. Nuestra oposición ha sido absolutamente sensata. Hemos a cada crítica presentado una propuesta, hemos tenido diálogo con el gobierno, pero aquí quien no escucha es el presidente. Es que ustedes lo conocen, él no reconoce errores, no asume críticas, no le interesa generar consenso, solo impone. Cuando uno gobierna imponiendo, de nada sirven las mayorías, de nada sirve el escenario de gobernabilidad, de nada sirve promover acuerdos, porque a Gustavo Petro le sirve o lo de él o nada más, y nos lleva a un falso dilema, y es: o le aprobamos lo que Petro dice o no se hace nada. ¿Por qué? Si estamos dispuestos a conseguir un avance, pero sin destruir lo que funciona. Y tercero, yo estoy de acuerdo que la unidad
es el principal camino para superar la amenaza que Petro representa. Y unidad que trascienda a los partidos, como hemos venido generando, por ejemplo, la ponencia de la reforma a la salud, por ejemplo, las marchas, por ejemplo, la defensa a la Corte Suprema de Justicia y evitar que Gustavo Petro siguiera presionando la elección de fiscal. Es decir, hemos empezado a ver que hay un ambiente para unirnos alrededor de principios y valores democráticos, dejando la ideología atrás, porque lo que está en riesgo es la democracia. Estos ataques de Petro lo que atacan es la democracia. Entonces, unidad sí, pero unidad para defender la democracia, no unidad para darle contentillo a Petro sacando unas reformas que son inconvenientes. Es que además, oyendo las entrevistas que ustedes tenían hace unos minutos, de modo que no aprobarle las reformas es antidemocrático, que porque es que el Congreso no oye el clamor de la gente. ¿Desde cuándo una decisión del Congreso es antidemocrática? Eso es casi que un oxímoron, es decir, una contradicción en la esencia. Si el Congreso toma una decisión, es tan democrática como la propuesta del presidente, incluso como la elección del mismo. Sí, doctor Uribe. Entonces, nosotros no le compremos una narrativa a Petro que lo que está haciendo es desviar la atención del fracaso de su gobierno y de los escándalos que hoy lo tienen hasta el cuello. Sobre eso quiero preguntarle, porque para algún sector amplio de la oposición esto es un globo, porque el presidente Petro, ya lo explicaba aquí, el doctor Juan Carlos Esguerra, necesita una ley que pase por las dos cámaras, la tercera parte del censo electoral. Hablando de lo que significa y de lo que requiere el presidente Petro para poder sacar adelante esta constituyente, ¿usted cree que si ese no es el mecanismo que utilice el pueblo, como él lo ha bautizado, podría presionar al Congreso? ¿O va a presionar al Congreso? Sin duda él va a buscar presionar al Congreso. Eso es lo que ha venido haciendo no ahora, sino desde hace ya meses, y lo ha hecho de diferentes maneras. Pero no solo presiona al Congreso, presiona a la Corte Suprema, por ejemplo, para elegir fiscal con protestas violentas y agresivas. Obviamente amenaza al Congreso. Cuando fue alcalde amenazaba al Consejo para aprobarle sus acuerdos. Es decir, esa es la lógica de Gustavo Petro, la amenaza, ¿no? La presión, la extorsión muchas veces. Y lo que estamos viendo, evidentemente, es que ese es precisamente el problema de proponer la constituyente, así no lo logre. Yo estoy de acuerdo que constitucionalmente Gustavo Petro difícilmente la va a hacer, por no decir que es imposible que la haga. ¿Y por qué digo constitucionalmente? Porque es que Gustavo Petro no nos está abriendo la propuesta constitucional. Él está hablando como si estuviera en un mundo paralelo de una asamblea constituyente que lo va a hacer a través del mandato popular, cosa que no permite la Constitución. Yo oí a Luis Ernesto Gómez hablando hace unos minutos de la séptima papeleta. Yo no sé si lo interpreté bien, pero yo quiero dejar aquí claro que dos cosas, que la constituyente del 91 nada tiene que ver con este momento. Es más, la Constitución del 86, de 1886, que fue la reformada con la Constitución del 90, o más bien, la que da su fin y comienza la del 91, no tenía unas reglas claras de modificación. De alguna manera, la del 91, por el contrario, sí incluye en sus últimos artículos, artículo 374, 75, 374, 375, 376 y 377, el mecanismo de la reforma. Y eso lleva a pensar que constitucionalmente no estamos en una asamblea nacional constituyente, sino en una asamblea constitucional, si se quiere, aunque la denomina constituyente, por supuesto, el texto de la Constitución, pero el punto central es que hay unas reglas concretas para reformarlo, no es lo que se le dé la gana al presidente Petro. Entonces, de alguna manera, es claro que va a haber presión, pero con presión o no presión, cumpliendo el artículo, pues es prácticamente imposible que lo haga. Y ese es parte del debate de cómo podría el gobierno, ahora en campaña, sacar adelante su idea de una constituyente. Gracias, senador Uribe, por acompañarnos esta mañana. Feliz día. A usted, muchas gracias, Néstor. Muy amable, 7 de la mañana, 53 minutos. Felipe está escribiendo, como este es el gran tema de conversación, otro Uribe. No Álvaro Uribe, sino Alirio Uribe, que es parlamentario del mismo pacto histórico. Lo siguiente, Felipe, porque el presidente pues comienza a sacar sus barras. De esto se trata la campaña política. Dice Alirio Uribe, la Constitución del 91 nunca se aplicó por una politiquería indolente. Van 90 reformas o contrarreformas, el constituyente es el pueblo. Si dice que sí, nacerá un nuevo contrato social que sin duda la gente defenderá. Esta es la tesis de que la Constitución del 91 no se aplicó. Pues, pero eso es muy diferente, Felipe, a lo que plantea el gobierno del presidente Petro, porque en un documento que están difundiendo en la mañana de hoy, dicen, y esto es lo que a mí me genera muchas inquietudes. ¿Están difundiendo quién, Ricardo? Desde la Casa de Nariño. Si usted lo quiere leer así, un ABC de lo que significa la idea del presidente Petro, son 3 páginas, y en la primera dice, ¿para qué un proceso constituyente? Y entonces dicen lo contrario de lo que dice el representante Alirio Uribe.
un proceso constituyente no es cambiar la Constitución del 91. Entonces, ¿para qué es? No, es que pues entonces, ¿para qué es? Pero Néstor, es que pongámoslo en perspectiva. A ver. ¿Cuántas veces dijo usted hace una hora que el presidente Petro había dicho que no iba a convocar? 9 veces, Felipe, 9 veces. Por eso. Entonces, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, 9 veces tras mentira, ¿no? Y resulta que se enredó. Yo creo que el presidente se enredó con esta Felipe, propuesta. No solo lo escribió en mármol, sino que el presidente, cuando le preguntaban una y otra vez, porque esto mucha gente lo vio venir. Claro. Esto no es una sorpresa, y la razón por la que se le preguntó al presidente es porque era una posibilidad, porque Petro era Petro en campaña y Petro hoy presidente sigue siendo Gustavo Petro. El presidente respondía entonces: ustedes me preguntan una y otra vez porque me quieren hacer parecer como si yo fuera un dictador de izquierda que voy a ser una constituyente. Y terminó siendo un presidente, no digo dictador, no todavía, un presidente que convoca a una asamblea ¿Le puedo dar mi constituyente? análisis de 30 segundos por qué está haciendo esto el presidente? ¿Por qué? Porque se quedó sin bandera de gobierno, porque la paz total es un fracaso. No quisiéramos que fuera un fracaso, pero lamentablemente lo que está pasando, por ejemplo, con las disidencias de la FARC, está haciendo agua. Y si usted lee la entrevista en detalle, la del tiempo de hoy, en papel, porque en digital no está completa, el presidente Petro le responde a Andrés Mompotes, un poco confuso, por qué tiene que convocar la constituyente si él había dicho que no. Y me llama la atención en este párrafo en el que el presidente dice lo siguiente: mi desempeño será evaluado en función de mi capacidad para erradicar del Estado a esas mafias de la corrupción. La lectura es: el presidente se queda sin bandera, que es la paz total, y quiere cambiar de bandera para que eventualmente deje algún legado su gobierno. A ver, suponiendo... Tendría que empezar por no nombrar gente corrupta, ¿no? Tendría que empezar por ahí. Suponiendo que estamos nadando en corrupción, que este es un país lleno de mafias en la fiscalía, que esta, Héctor, es la tesis del presidente, con la cual yo respetuosamente discrepo. No creo que dice que el paramilitarismo se tomó todo el Estado después de la Constitución del 91. Dice que hubo un gobierno de facto. Ni en los últimos 30 años todos los que nos han gobernado son corruptos. En fin, esa es una radiografía. Pero suponiendo que eso sea cierto, la nueva Constitución, la que quiere el presidente Petro, sería aplicada por los mismos colombianos. Felipe, es que el tema no es de la Constitución. El tema no es de leyes, no es de falta de leyes, no es de falta de normas. El tema es que en Colombia, ¿sabe qué? Le voy a dar la mala noticia, Héctor. Vivimos colombianos y las normas las aplicamos colombianos. Y en consecuencia, cualquier norma que hagamos es sujeta a desviarse por el vericueto de la corrupción, desafortunadamente. Sí, Néstor, pero la verdad es que a mí me parece que el presidente Petro lo que ha hecho con la entrevista del periódico El Tiempo, que ya hemos comentado, es desdecirse de lo que dijo el viernes en Cali. El presidente Petro, pues, tampoco dijo en Cali expresamente, digamos, o literalmente que iba a promoverla, a proponer la convocatoria de una asamblea constituyente, pero lo que dice en El Tiempo es que no la va a proponer, que eso es del pueblo, que eso es de la gente reuniéndose en cabildos y no sé qué. Esa es una manera para sacar adelante su idea de la constituyente. No, eso es lo que está desdiciéndose de lo que dijo el viernes. No es para sacar adelante la idea de la constituyente, porque él sabe que la constituyente no se convoca así. Es para quitarse la presión de la pregunta obvia de ¿usted va a convocar una asamblea constituyente, sí o no? ¿Va a proponer eso cuando presenta el proyecto al Congreso? Que es una pregunta que además hay que hacerle al ministro del Interior, ¿no? Al doctor Luis Fernando Velasco, que es el que tendría que llevar el proyecto al Congreso y defenderlo. Velasco, Héctor, lo digo públicamente, el doctor Velasco, el ministro del Interior, está escondido. No, le pedí hoy una entrevista, Héctor, pues para que aclarara todo esto que usted está diciendo, y dijo: tengo que hablar primero con el presidente Petro. Obvio, claro, por eso. Es decir, porque es que creo que todo eso lo que comprueba, a diferencia, sorpresa máxima. Todo eso lo que comprueba, a diferencia de lo que dijo el doctor Miguel Uribe haciendo comentario a una alusión mía,
es que esa no es una propuesta en serio, es que no es una propuesta para tomar en serio. Yo entiendo que a políticos como al doctor Miguel Uribe, a quien le tengo mucho aprecio personal, pues le sirva, porque claro que lo entrevistan en la radio y entre él más genere incertidumbre, pues mejor, porque seguramente lo entrevistan en otros medios y además la bandera política del grupo político que él representa, su estrategia es generar incertidumbre y claro que se aprovecha de la materia prima que todos los días les da el presidente de la República, pero eso al país, pero al país hay que decirle, solo una precisión. Yo estoy de acuerdo con usted, básicamente en que esto no va para ningún lado, pero el que está generando la incertidumbre no es la oposición que reacciona, claro, aprovechan el papayazo, pero la incertidumbre del país en el que vivimos, de cuáles son las reglas de juego, de los inversionistas que deberían venir, diciendo que la esa incertidumbre la está sembrando un señor que se llama Gustavo Petro. Pero claro, es que eso es lo mismo que yo acabo de decir. Solo le falta a usted un pedacito, que es reconocer que la oposición está agrandando la incertidumbre. Es decir, que está aportando también al daño. Es que el daño lo comienza el presidente de la República. ¿Usted esperaba que el presidente nos meta pues, en la incertidumbre de la Asamblea Constituyente y la oposición se quede callada y diga qué? Pero como yo no soy ni de los unos ni de los otros, entonces a lo que estoy llamando es a la reflexión serena de la gente, a decirle a los oyentes tranquilos, no va a pasar nada, no hay ningún caos institucional, usted va a seguir su vida más o menos como la lleva, común y corriente, no se alarme por nada, mande los niños al colegio, no se vaya a hacer mercado porque esto mañana no es que vayan a estar los supermercados cerrados, no, tranquilo, eso no pasa nada, eso es lo que yo estoy haciendo, porque yo no soy Héctor, ni de los unos ni de los otros. Coincidimos muchas veces, pero yo no puedo caer en el error de restarle seriedad al globo de la constituyente, es de la mayor gravedad. Y si bien esto no se trata,